Bueno, antes que nada me gustaría dar las gracias a los gestores administrativos por invitarme a moderar esta mesa. Es todo un privilegio para mí estar rodeado de amigos, se lo he comentado antes, y bueno, acabamos de escuchar a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, argumentar si es el mejor momento para revisar la Constitución. Y ahora nos toca abordar hacia dónde debería ir una reforma de la Constitución. Y para ello contamos con tres grandes profesionales, una ausente, pero ha prometido que está llegando, así que le van a ver ustedes enseguida. Enrique López, letrado de Cortes, magistrado de la Audiencia Nacional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, que no está, pero que llegará, letrado de las Cortes, catedrático de Derecho Constitucional y actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, y Laura Díez Bueso, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y actual magistrada del Tribunal Constitucional. Bienvenidos a los dos, luego le daremos la bienvenida al otro Enrique. Y vamos a hacer una pequeña intervención al principio, donde la magistrada iba a hablarnos de algunas reformas posibles en el tema de los derechos de los más vulnerables, pero vamos a empezar con el debate porque la ponencia anterior se ha alargado un poco y para no ir con muchísimo retraso lo vamos a hacer así. Es verdad que en los últimos tiempos, de forma recurrente, se habla de modificar la Constitución, un marco legal que ha cumplido ya 45 años y que nos ha permitido tener, como ha dicho anteriormente la presidenta del Consejo, un gran periodo de convivencia y prosperidad. La Constitución se logró con un amplio consenso y en eso estamos todos de acuerdo. Y los padres de nuestra Carta Magna quisieron, evidentemente, brindarla. Por ello, cualquier reforma que se quiera hacer es necesario contar con una mayoría reforzada de las Cortes. Y eso es algo que en el momento actual, y en momentos anteriores, siempre ha sido muy difícil. No nos hemos puesto de acuerdo y lograr consensos hoy por hoy sigue siendo todavía bastante complicado. No sé si ustedes son partidarios de reformar la Constitución y, de ser así, ¿cuáles serían los requisitos necesarios? Empezamos con usted, Laura. Muy bien, pues a ver si se me oye bien porque me han puesto el micro aquí como muy bajito. ¿Me oís bien? Sí. Fantástico, genial. Es que desde aquí a veces se oye distinto. Bien, pues en primer lugar también agradecer estar esta mañana con vosotros en un tema que, en fin, me ha acompañado toda la vida como catedrática constitucional y ahora como magistrada, como es el darle vueltas a la Constitución para que se acerque, como decía antes la presidenta del Consejo de Estado, el mapa al territorio, ¿no? Yo creo que hemos de partir de una base que parece muy elemental, pero que es importante, y es que la Constitución es una norma jurídica, pero es una norma jurídica fundamental, es decir, que de alguna manera lo que tiene que hacer es regular, recoger los aspectos más básicos de la convivencia de la sociedad a la que se aplica y que se ha dado esa propia Constitución. Por tanto, hay una premisa básica para hacer esta reforma a la que aludías, que es un consenso mínimo de hacia dónde se quiere llevar la reforma. Decía la presidenta del Consejo de Estado que era antes el huevo o la gallina, ¿no? Antes es el consenso, antes es ponernos a ver si lo podemos reformar y por tanto llegar a un consenso. Desde mi punto de vista ha de haber un mínimo acuerdo previo sobre dos elementos. El primero, la materia sobre la que vamos a hablar en esta reforma, la parte de derechos fundamentales, la parte institucional, en fin, la materia básica, no abrir el melón constitucional generalmente. Y luego tiene que haber un mínimo consenso en el sentido de que sea plausible el acuerdo. Yo creo que desde el punto de vista democrático sería poco recomendable que se abriera una reforma constitucional en una materia o en una cuestión en la que al final sabemos que no se va a llegar a este consenso y por tanto la reforma va a quedar quebrada, ¿no? Lo que pasa es que en el derecho constitucional todo es un poco más complicado que esto y aparte de esta premisa previa, que es este consenso mínimo, debe haber también, desde mi punto de vista ya más técnico, mucho mejor así, mucho mejor así. Desde el punto de vista más técnico y no más sociológico, como decía hace un momento, como norma fundamental de una sociedad, desde un punto de vista más técnico, hay una segunda cuestión que yo creo que también es importante y es que las constituciones deben reformarse cuando realmente haya una
una necesidad manifiesta y clara de que hay existe esta necesidad de reforma. Y hay dos motivos muy básicos sobre los que luego incluso podemos profundizar que pueden llevarnos a esta necesidad. O bien que hay un desfase claro entre lo que dice la Constitución y la realidad, el territorio. Esto después tenemos una Constitución de 46 años y por tanto este desajuste puede producirse. O bien puede haber una novedad en la historia constitucional de un país, como por ejemplo en nuestro caso la inclusión en la Unión Europea, que deba introducirse, ¿no? Yo creo que estas dos premisas, luego podemos volver sobre ellas, pueden servir como parámetro para ver qué materias pueden regularse. Enrique. Bueno, no me cabe duda que un texto constitucional como el nuestro, con la historia que tiene ya de más de 40 años, puede ser reformado. Ha habido cambios sociales, económicos y políticos que podrían justificar una reforma constitucional. Efectivamente, todos estamos de acuerdo en que hay que introducir Europa en la Constitución, que se podría reformular el capítulo de derechos fundamentales recogiendo eso que se llama los derechos de última generación, medio ambiente, etcétera, ¿no? Reforma del Senado, reforma del Poder Judicial para determinar un modelo de Consejo General del Poder Judicial acorde a lo que nos exige Europa y acabar con la polémica política. Bueno, yo creo que esto, ¿qué se podría reformar de la Constitución? Sencillamente, creo que no plantea ningún problema. O sea, yo creo que tanto en la cátedra como en el mundo judicial, jurídico en general, hay un consenso sobre qué aspectos de la Constitución podrían ser reformados, pero hay un prius, que yo creo que estamos todos de acuerdo. La Constitución se forjó como consecuencia de un amplio consenso político entre dos partidos políticos, al cual se unieron otros partidos políticos menos representativos. Cualquier reforma de la Constitución tiene que partir de un prius, que es una clara apuesta por un consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Todo lo que no empiece así no puede acabar. No nos engañemos. Imposibles son imposibles. Para eso, ambos partidos tienen que deshacerse, como lo hicieron con sus respectivas representaciones en el año 78, de sus apriorismos políticos, de sus prejuicios, de sus egoísmos, de sus legítimas ideologías, y pensar en la ciudadanía, qué es lo que necesitamos y qué es lo que va a solucionar problemas y no va a generar conflictos. La situación actual, evidentemente, no es la más propicia para poder alcanzar este acuerdo, porque para ello tienen que desprenderse ambos y fundamentalmente el partido de gobierno de socios que cuestionan claramente la esencia de la Constitución. ¿Por qué? Porque cualquier reforma de la Constitución tiene que hacerse desde la Constitución. No se puede de otra manera. Por supuesto que caben revoluciones, caben mutaciones, no cabe duda. Así se pasó de la Cuarta a la Quinta República en Francia. Así pasamos de una monarquía a una república, y de una república, desgraciadamente, a una dictadura. Por supuesto que eso cabe, y esperemos que eso no vuelva a ocurrir nunca más en España. Hay que reformar la Constitución cuando sea necesario. Puede serlo, pero cuando haya prius adecuado, que es el consenso necesario entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y siempre desde la Constitución, nunca desde fuera de la Constitución. Y ahí podemos entrar ya más tarde, si queremos, en lo que es un Estado plurinacional, lo que es el artículo 2 de la Constitución, etc. ¿Qué riesgos entrañaría una reforma de la Constitución sin este consenso que estamos hablando? Yo sé que son muchos. Bien, supongo que te refieres a iniciar un proceso de reforma constitucional. Al margen de que no se llegaría a un acuerdo, pero ¿qué efectivamente, riesgos conllevaría? Como he comentado antes, yo creo que antes de abrir el melón constitucional en una materia, tiene que haber un claro consenso en que se va a discutir, pero se va a poder llegar a un texto. Yo creo que en este sentido es muy buen ejemplo lo que sucedió en la última reforma de la Constitución. Como sabéis, se han reformado la Constitución en 3 ocasiones, las 2 primeras por, entre comillas, imperativo de la Unión Europea, pero la última reforma, que entró en vigor en el año 24, a principios del 24, ha supuesto una reforma muy importante de la Constitución. La reforma del 49. A eso iba a explicarlo ahora. Es decir, que, como sabéis, se reformó la Constitución para modificar el artículo 49, que regula la protección de los colectivos, un colectivo vulnerable, como son las personas con discapacidad.
pero mucho más allá de la sustitución del término disminuido por persona con discapacidad, se ha modificado totalmente el artículo. Es un artículo nuevo, no tiene nada que ver lo que decía la Constitución en el 78 y en el 2024 respecto de cómo se protege este colectivo, ¿no? Ha sido un proceso arduo, ha durado 2 años, pero yo creo que lo bueno de este proceso fue que desde el inicio todos los grupos sabían que se podía llegar a un acuerdo, todos o casi todos los grupos sabían que se podía llegar a un acuerdo, porque el riesgo de dejarlo encima de la mesa bueno, ponía de manifiesto que habían cuestiones tan básicas como es la protección de determinados colectivos en los que hay un claro acuerdo que debe de protegerse, podía quedar encima de la mesa, ¿no? Por tanto, yo creo que es un alto riesgo el poder abrir discusiones, debates políticos a nivel constitucional que no lleven a un mínimo acuerdo posterior en un texto de la reforma con la mayor parte de los grupos parlamentarios, no necesariamente la unanimidad, pero la mayor parte de los grupos. No, pero es una pena que un tema en el que casi todo el mundo estaba de acuerdo, como bien dices, ha tardado 2 años. Yo creo que aquí voy a introducir un elemento nuevo y técnico, porque aquí, como podéis comprobar, no vengo como catedrática de Constitucional, fundamentalmente vengo como magistrada del Tribunal Constitucional y algunas cuestiones que no puedo poner sobre la mesa. Pero desde el punto de vista técnico, yo creo que hubo un elemento importante que incluso podemos revisar ahora mismo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo vas? Aprovecho que tengo a 2 grandes constitucionalistas a mi lado para planteárselo también a ellos, ¿no? Yo creo que hay un problema técnico en la reforma constitucional y es que cuando se inicia una reforma constitucional y se presenta, por ejemplo, en este caso, la reforma del artículo 49, muy circunscrita al 49 de la Constitución, cualquier otro grupo parlamentario puede presentar la reforma de lo que quiera, de transformar España en una república, de modificar cuestiones muy, muy trascendentales para el país. Y esto, pues, desde mi punto de vista lógico, frena a muchos grupos políticos, legítimamente yo creo, a proceder a esta reforma, ¿no? Yo creo que esta cuestión técnica, que se podría pensar incluso si es modificable, no desde la Constitución, sino, no sé, desde los reglamentos parlamentarios. Aquí tenemos un gran parlamentarista, letrado de las Cortes, que podríamos plantearnos. Enrique, te dejamos intervenir, sí. Bueno, más que nada para que te incorpores al debate. ¿Pero de qué hablo? Estamos hablando de que, bueno, recientemente se ha reformado la Constitución en el artículo 49, pero que a pesar de que ser un artículo que acarreaba un consenso, porque hemos estado hablando de que para modificar la Constitución es necesario un consenso, a pesar de todo el consenso que había dentro de la Cámara, se han necesitado 2 años. Laura nos ha expuesto que evidentemente eso es por un proceso donde luego se introducen un montón de elementos que hacen que todo esto se dilate. Yo no sé si tú estás de acuerdo en modificar la Constitución, en qué aspectos, si es evidentemente necesario siempre el consenso. ¿Enrique López ya habla? Sí. Enrique López habla. Sí. Vale. No, bueno, 2 cosas previas. Yo siempre, aunque Fernando Santiago está al fondo y no me ve ahora, pero mi padre fue gestor administrativo y entonces yo siempre estoy encantado de estar con los gestores administrativos a los que siempre hemos querido en casa, ¿no? Siempre, o sea, es una profesión que he conocido, que muchos la han conocido contemporáneamente, yo la conozco desde siempre. Y segundo, evidentemente, pedir disculpas porque me he liado con la hora, ¿no? Bueno, yo voy a empezar, aunque no he preparado un discurso, pero sí tengo 3 ideas. Estamos entre amigos. Que quería decir, ¿no? Bueno, a mí siempre me impresionó el libro que les recomiendo, si no lo han leído, vayan a comprarlo, está aquí en la casa del libro, que se llama Momentos estelares de la historia de la humanidad. Porque verán desde la caída de Constantinopla en manos de los turcos,
bueno, perdón, de los turcos no, de los musulmanes, que luego está en manos de Turquía. O cuando, por ejemplo, un hecho estelar es cuando se puso el cable submarino que unía entre Europa y América, que permitió la comunicación telefónica entre los dos continentes que estaban incomunicados. Bueno, pues uno de los momentos estelares de la historia de la humanidad, desde el punto de vista español, es la aprobación de la Constitución del 78. Y esa es una aprobación a la que se llega a través de un procedimiento muy especial, que es un procedimiento de reforma desde el régimen autoritario a través de una ley de transacción para la transición. Es un modelo único en la historia de la humanidad, no se ha aplicado en ningún sitio, ni nadie tampoco lo ha intentado. Esa reforma acaba con la aprobación de la Constitución, que contiene la ruptura. La ruptura en la Constitución se contiene la disposición derogatoria, la derogación de todo el régimen franquista, de todas las leyes fundamentales. Es decir, un procedimiento de reforma que acaba con una ruptura jurídica, no una ruptura política. Esa Constitución ha perdurado sin pasar prácticamente por el médico durante casi 45 años. Es verdad que en los últimos años ya ha empezado a visitar al médico y algún hospital ha estado hospitalizada en algunas semanas, ¿no? Con algún tipo de enfermedad. O sea, está pasando ahora malos momentos. Y vamos a explicar por qué pasa malos momentos y a quién se debe. Pero es decir, durante 40 años más o menos, ha dado o ha fructificado en ese momento estelar, ¿no? En este momento brillante. ¿Por qué? ¿Por qué un texto jurídico ha tenido esa brillantez? Pues podríamos pensar en los norteamericanos. Si ustedes visitan Nueva York, verán la adoración que sienten a los padres fundadores de la Constitución, la adoración a la Constitución de 1787. Entonces nosotros esa adoración, ese culto no lo hemos sentido, pero yo como, digamos, experto, entre comillas, si se puede ser experto en esto, le digo que es una Constitución actual, aunque hayan pasado 45 años, una Constitución que dio respuesta y sigue dando respuesta a los problemas esenciales del país, que sigue conteniendo las bases para las respuestas. Es una cuestión actual. Las 3 reformitas que se han hecho me parecen honradamente de andar por casa. Las 3 reformitas, la debida al Tratado de Maastricht, la debida al problema económico de deuda europeo y la hora del artículo 49, son reformitas, o sea, no son reformas sustanciales y son lógicas, y las tres han venido básicamente impuestas por el exterior. Una por el Tratado de Maastricht, otra por las aplicaciones de limitación del endeudamiento público de la Comisión y ahora en gran parte debido a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, no ha sido tanto fruto de las necesidades sentidas desde el interior. Por tanto, una Constitución moderna que nace, como habéis dicho, del acuerdo, del consenso. Es decir, la gente se ponía de acuerdo. Entonces, esto es una maravilla. La gente hace 45 años se ponía de acuerdo. Es decir, los comunistas y los conservadores se ponían de acuerdo, se sentaban en la misma mesa. Esto es algo brillante. Yo quiero decir que esto es inaudito en la sociedad española actual, pero es el único mensaje, o es el principal mensaje que tenemos que interiorizar y tenemos que mandar. Es la necesidad de volver a sentarse y de volver a ponerse de acuerdo. Yo creo que es lo más importante. Y es una Constitución abierta. ¿Por qué es abierta? Porque ha permitido la alternancia. En este país se ha permitido la alternancia política. Es decir, ha habido un partido que ha insistido más en un modelo más socialdemócrata, económico, y otro modelo más liberal. Y esto es también algo básico, una cuestión que pretenda fructificar, que pretenda perdurar en el tiempo. Digo, ha pasado por el médico, con esto termino, Yolanda. Es decir, ha pasado por el médico y está yendo al médico bastante últimamente. Es decir, está en análisis clínicos, está en la radiografía, se ha hecho varios TAC. Yo defino que hay 3 tipos de ataques, ¿no?, que está sufriendo la cuestión. Uno, los ataques rupturistas, es decir, de aquellos que no les gustó el proyecto de reforma que se siguió desde el régimen anterior para llegar al régimen democrático. Entonces, se trata de poner, digamos, la antesala en aquel momento para hacer la ruptura que entonces no se hizo.
El segundo tipo de ataque es el ataque que podríamos llamar soberanista, es decir, de aquellos que no creen en la unidad de España, en la integridad territorial, etc. Y un tercer ataque que son los ataques populistas, que digamos que ahí hay una mezcla que en definitiva son de las personas que no creen en la Constitución esta ni en ninguna Constitución, que buscan otro tipo de salidas, ¿no?, distintas de la Constitución. Bueno, yo me voy a quedar aquí, tengo más cosas que decir. Pero... Como ven, ha llegado tarde, pero con ganas. Enrique, te dejamos. Sí, bueno, pues ya entrando ya... Bueno, pero yo hice una introducción pequeña, muy general, muy fue general. Muy breve, fue muy pero breve. entrando ya en harina, yo creo que sobre temas interesantes, que es lo que al fin y al cabo creo que debemos de plantearnos en este tipo de mesas redondas. Yo entiendo que una Constitución solo debe reformarse, o el objetivo ha de ser el de solucionar conflictos, necesidades de la ciudadanía, que ahora que está tan de moda este concepto, la ciudadanía, ¿no?, el pueblo español, que como dice la propia Constitución. No para solucionar conflictos políticos de los políticos, no para solucionar coaliciones, no para solucionar mantenimientos en el poder, porque eso es todo lo contrario al espíritu que forjó la Constitución. Mal iríamos a una reforma en la que lo que planteamos es reformar la Constitución mutándola. Mire, no nos engañemos, la ciudadanía no sale por la calle pidiendo la reforma de la Constitución. Los ciudadanos españoles no piden la reforma de la Constitución, no sienten esa necesidad. Por supuesto que se puede reformar y se deberá reformar, pero no sienten esa necesidad. ¿Dónde surge la necesidad? En el título 8º de la Constitución. Es lo que está planteando serios problemas en estos momentos de encaje de la Constitución en España, como consecuencia de que se ha roto un consenso que existió desde el año 78 entre los grandes partidos, el consenso en el modelo territorial. Hubo dos grandes adaptaciones de nuestro Estado autonómico, uno posterior a la Constitución, otro el del Pacto del 92, y en el siglo XXI surgió un problema, y es que uno de los socios del gran acuerdo se separa y acepta un Estatuto de Autonomía como el de Cataluña, que viene de Cataluña sin el consenso entre los dos grandes partidos. No estoy diciendo que sea ni malo ni bueno, estoy describiendo. Es un Estatuto que alcanza un gran consenso en Cataluña, en el Parlamento, pero no lo tenía en el Parlamento español. Es una realidad, al margen de la idea que tenga cada uno al respecto. Esto genera una sensación de frustración. La Constitución se ha frustrado, no soluciona el problema territorial español. Bueno, eso también tendrá su explicación política. Pero no nos engañemos. El problema está en que uno de los partidos que había forjado el gran consenso del modelo territorial, que es el Partido Socialista, en la primera década del siglo XXI, decide, libremente, por supuesto, y en ejercicio de su ideología política, que le es mucho más beneficioso alcanzar acuerdos con partidos nacionalistas versus independentistas que no con el partido con el cual hasta ese momento había alcanzado un acuerdo de modelo territorial. Y forja una mayoría que permite un cambio de estatuto a través, cumpliendo la ley, por supuesto, sin lugar a dudas, como no puede ser de otra manera. Eso nos lleva a un problema. Nos lleva al problema de que entramos en un concepto que es el que está hoy discutiéndose, el carácter plurinacional de España, que exige la reforma nada más y nada menos que del artículo 2 de la Constitución, que conforma parte de esa, algunos consideramos un precepto intangible, otros, por supuesto, irreformable, sin lugar a dudas, nadie lo puede poner en duda, donde dice lo que dice. La Constitución dice que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Esto es lo que dice. A la Constitución no se le puede hacer decir lo que no dice. La Constitución no es una suerte de prisionero americano, manos vietnamitas, que interrogados inteligentemente acaban diciendo lo que sus torturadores quieren que diga. No, no. La Constitución puede ser interpretada, y lo ha sido, como ese árbol vivo que dice nuestro Tribunal Constitucional, repitiendo la doctrina canadiense. Por supuesto que dice muchas cosas y caben muchas interpretaciones, pero la literalidad del artículo 2 es la que es, y es infranqueable salvo que se reforme. Porque para que España pueda ser considerado un Estado federal, hay que reformar la Constitución. Para que España pueda ser considerado un Estado plurinacional, donde haya una nación más que la española,
hay que reformar la Constitución. El artículo 2, nada más y nada menos. Y eso o se hace con un gran consenso entre los principales partidos políticos españoles o es un imposible constitucional. Lo demás nos metería en otro camino, que yo espero que nunca se produzca, que son las mutaciones, las revoluciones, y yo creo que no estamos para eso. Bueno, una cosa, para alusiones te voy a dar la palabra, claro que sí. No, yo no oigo a nadie. Nada. No, es verdad que dices que la sociedad no percibe a veces que hay que reformar la Constitución, pero también es cierto que la sociedad muchas veces, como consecuencia de los propios medios de comunicación, que generamos todo ese debate, sí que lo manifiesta. Quizá motivada por los medios de comunicación, pero sí que está en el debate y sale de forma recurrente. Hombre, si me permite solo un inciso. Sí. Si tú haces ahora una encuesta sobre lo que, claro. lo que es un motor de combustión, un motor eléctrico y un motor de hidrógeno, gran parte de la sociedad no sabría distinguir las características técnicas del motor. Alguien tendrá que decidir qué vehículos circulan por España. Si esperamos a que sea la ciudadanía la que, con pleno conocimiento técnico, decida qué tipo de vehículos... Evidentemente. Pues esa es la diferencia. Evidentemente. Bueno, yo de coche no tengo ni idea. Ni conduzco. O sea, fíjate tú, hasta ahí, vamos, no vamos a llegar nunca a ningún sitio. Mira, yo cuando leo el artículo 2, yo doy clases de Derecho Constitucional, prefiero dar constitucional a dar procesal penal, que sería lo que para mí es más sencillo, como consecuencia de información como juez penal. Y lo doy tanto en Derecho como en el grado de Criminología. Y realmente me impresiona las caras de los alumnos de 18 años cuando leo el artículo 2 que piensan que estoy leyendo un artículo mío. Dicen, oiga, es que eso no es lo que se dice en la calle. Digo, hombre, esto lo dice el artículo 2 de la Constitución, pero ¿nos lo han enseñado en la escuela? Pues no. Bueno, parece ser que ni en la Universidad de Derecho. Te doy paso a ti. Bien, era para recoger el guante de algunas cuestiones que se habían puesto sobre la mesa, ¿no? En las que coincido, pero querría añadir algunas cuestiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con uno de los dos Enriques que me acompañan hoy en la mesa, con Enrique López. Bueno, esperemos que luego al final con los dos. Por supuesto, pero empiezo por lo que se estaba hablando ahora para seguir con el hilo del debate, de la discusión que estamos llevando. Yo creo que efectivamente el título octavo, y no yo creo que es difícil no coincidir con esto, el título octavo es un título que en su momento pues probablemente, seguro, fue un gran avance. Era muy complicado lo que se hizo en ese momento, en el 78, del estado que veníamos al estado que se creó, pero que con el paso del tiempo se ha demostrado que hay muchas cosas que podrían ajustarse, ¿no? Y prueba de ello es la inmensa labor que ha hecho el Tribunal Constitucional en esta materia. Por tanto, no cabe duda de que es uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa, además, por parte no solamente de la academia, sino de partidos políticos. Hubo incluso un acuerdo del Consejo de Ministros del 2004 donde encargó al Consejo de Estado un análisis, por ejemplo, sobre la reforma del Senado en el ámbito de la participación de las comunidades autónomas, en la formación de la voluntad del Estado. Por tanto, yo creo que el título octavo, pues todos coincidiríamos en que es perfectamente revisable o se podría plantear su revisión. Y por tanto, en esto estoy de acuerdo. Yo, más que discrepo, matizaría un poco respecto a lo que comentabas, Enrique, de que por la calle la gente no va pidiendo la revisión de la Constitución. Es evidente que no es así, las manifestaciones que se convocan no son para eso, pero sí que me gustaría reivindicar la labor que realizan muchas organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de las personas, como por ejemplo las personas con discapacidad, para las cuales sí que es muy importante la reforma de la Constitución, porque de alguna manera creen que puede explicitar en la norma fundamental que nos rige a todos una posición, su posición en la sociedad. Y eso estuvo un poco en el origen, de hecho, de la reforma del 49, ¿no? Y en este sentido, yo, y aquí ya me voy al otro Enrique, que tengo más cerquita, a mi compañero en el Pleno y en la sala. La reforma del 49 ha sido una reforma pequeñita respecto a lo que es toda la Constitución, eso es evidente, hay cuestiones muy, muy relevantes en la Constitución, pero como decía hace un momento, creo que quizá no habías llegado tú,
el artículo 49 no es ahora simplemente el mismo artículo del 78 que sustituye el término disminuido por persona con discapacidad, sino que implica una reforma integral de cómo se aproxima la Constitución a este colectivo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, y con esto acabo, reivindicarnos como país, ¿no? como españoles, en el sentido de que hemos sido capaces, digo hemos, como española me refiero, hemos sido capaces por parte de las organizaciones de defensa de los derechos, por parte de los grupos parlamentarios, de, en un ámbito muy concreto, pero muy importante, darle la vuelta a lo que decía la Constitución del 78 e incluso abrir la puerta a posibles reformas para otros ámbitos en el campo de los derechos y de la protección de los colectivos vulnerables. Enrique. Como esto tendrá un tiempo limitado y entonces luego, si no la moderadora corta, yo voy a ir al grano y Te he dejado. Y responder a la pregunta, ¿no? La pregunta es si es necesario reformar la Constitución. Sí. Sí, ¿hasta dónde? ¿Hacia dónde? Sí. Vale. Bien, entonces, yo adelanto mi respuesta. Yo no la reformaría, pero con un matiz. Vamos a ver. Hubo un señor que era uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que sigue siendo la patria del Estado liberal en el mundo, a pesar de los candidatos a la presidencia, pero lo sigue siendo porque el país está por encima de las personas, que dijo que las constituciones eran para una generación. Es decir, dijo algo así como que cada generación tiene derecho a tener su propia constitución. Una generación en aquellos tiempos se calculaba que tenía la edad de Cristo, 33 años. Es decir, cada 33 años se podría la generación correspondiente, que llegaba a la mayoría de edad, a plantear la reforma constitucional. Hoy las generaciones son afortunadamente tienen más edad. Podemos decir que una generación tiene 60 años, ¿no? Es decir, nosotros todavía no hemos llegado a los 60 años y pues vivimos dentro de la generación constitucional. Es verdad que los jóvenes que estudian con Enrique López no tienen ni idea ni del artículo 2 de la Constitución, realmente ni de la mayor parte de la verdad, de la mayor parte de las cosas tampoco, ¿no? Es decir, ni del motor de hidrógeno, ni de otras saben mucho más que nosotros y mucho más que yo. Tecnología. Sinceramente, de tecnología están mucho más puestos y de otras cosas que nos hubiera gustado vivir a los de mi generación también, pero no... Bueno. Entonces yo pienso que planteando la hipótesis de Jefferson, creo que estaríamos todos de acuerdo en poder plantear una reforma constitucional de algunos preceptos. No lo descartamos. Racionalmente es posible. Ahora, si yo les pregunto si ustedes irían a un régimen electoral más proporcional o más mayoritario, probablemente aquí nos dividiríamos, ¿no? entre los asistentes. O si les pregunto, ¿irían a un Estado más de competencia, con más competencias autonómicas o con menos? Probablemente también nos dividiríamos, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo. Es decir, los 2 o 3 problemas principales, podemos decir que hay una cierta tendencia a que los derechos sociales, que entonces eran aspiraciones, hoy se convierten en gran parte en exigencias, ¿no? Es decir, el estado del bienestar no es un estado de algo a donde se quiera llegar, sino algo que se quiere tener. Los alemanes, por ejemplo, si ustedes leen la Ley Fundamental de Bonn, verán que no contiene un solo derecho social, ni uno. Porque dicen que es un estado del bienestar y que es una tendencia, en la medida en que tengan presupuesto, pues facilitarán el acceso a la vivienda, a la educación, etcétera, pero no reconocen ningún derecho. Bueno, podemos matizar estos temas, pero nos dividiríamos. Entonces, ¿cuál es la exigencia que nosotros ponemos a la reforma constitucional? La exigencia es el acuerdo. Es lo que yo decía antes, el volver a sentarnos en la mesa como sentaban los comunistas y los liberales, los conservadores, los socialdemócratas. ¿Esto está en condiciones España de sentarse en la mesa todos a ponerse de acuerdo en unas reformas? Pues no. Pues hasta que eso no se dé, no nos planteemos ninguna posibilidad de reforma constitucional, porque es que no hay ningún punto de encuentro. Lo hubo en ese momento estelar, pero ahora no lo hay. ¿Cuál es el problema? A mi juicio, y esto probablemente sea donde discrepemos. A mí el problema me plantean las reformas por la puerta de atrás, lo que ya ha llamado bien Enrique las mutaciones constitucionales. La mutación constitucional significa que
el texto permanece inmodificado, el texto sigue igual. Ahora bien, ya por detrás, o bien por una ley, por un reglamento o por una sentencia, ya no dice exactamente lo que dice, sino dice otra cosa. Las reformas por la puerta de atrás, a mi juicio, son peligrosas porque no las hace el poder constituyente, sino las hace otro. Otro que es un poder constituido, derivado, y por tanto que no tiene esa capacidad de decisión en nombre de todos que tiene el poder constituyente. Pues todos nosotros, bueno, gran parte, votamos en el referéndum de la Constitución, o hubiéramos votado si no teníamos entonces los 18 años. Bien, entonces, claro, lo que quiere decir que el peligro es que el sustituto del poder constituyente, que se cree poder constituyente, entonces para no entrar en... Dada mi actual condición, no voy a entrar en detalles sobre quién es ese poder constituyente, pero sí puedo decir que la teoría esta que ha comentado el otro Enrique López de la teoría del árbol vivo, a mí no me convence nada. O sea, el árbol vivo es un poder inmenso en manos de alguien que no lo tiene. Es utilizar un poder que no lo tiene para decir algo que no dice. Entonces, la doctrina del árbol vivo, esa que inventaron los canadienses, yo reto a cualquiera de ustedes que haga la comparación entre el derecho español y el derecho canadiense, que me busque un punto de encuentro entre los dos, uno solo. Entonces yo le compraré la idea. No hay ningún punto en común, pero nosotros hemos adoptado de una sentencia que se le ocurrió a un señor en Canadá, la doctrina del árbol vivo, para hacer decir a la Constitución cosas que la Constitución no dice. Y eso es lo que a mí me parece que es peligroso. Bueno, ya ven que es un poco escéptico, Enrique. Sí, bueno, yo esto último, vamos, no voy a enfatizarlo, y menos delante de dos actuales miembros del Tribunal Constitucional. Pero ya antes lo dije, no se le puede hacer decir a la Constitución lo que no dice. No es un prisionero americano, manos vietnamitas, que mediante un interrogatorio hábil acaba diciendo lo que ellos quieren. No se puede hacer. Pero, dicho eso, creo que hay algo esencial, lo más esencial en una democracia como la nuestra, o norteamericana, como la primera democracia representativa, es el estricto cumplimiento a las reglas del juego. A nadie se le obliga a pensar de una manera o de otra. A nadie se le obliga a comulgar con valores, con principios, solo a respetarlos y a cumplirlos. Puedes no creer en ello. Puedes ser el hombre más machista del mundo, pero no puedes ejercer ningún acto machista contrario a la norma. Es totalmente aborrecible. Pero nadie te obliga a ser feminista. Nadie te obliga a creer en la igualdad, pero tienes que respetarla. Eso es la esencia de una democracia. Respetar las reglas del juego para todo. Para cambiar la Constitución, para reformarla, para todo. Hay que jugar siempre respetando las reglas del juego. La ruptura de las reglas del juego es el principio de la revolución. Es el principio del final de un modelo. Por eso tenemos que ser defensores de las reglas del juego. En la reforma de la Constitución y en todo. El que todo vale cuando está justificado por una realidad social que se ampara en criterios de justicia, error. Craso error, porque todo es valorable. Hoy estamos hablando de la reforma de la Constitución, un día como hoy, que se publica la ley de amnistía. Hoy, en el Boletín Oficial del Estado. La ley para la normalización política social en Cataluña, que entra en vigor hoy mismo. No le han dado tiempo a los jueces ni a leerla. O sea, entra en vigor el día de su publicación, lo cual también llama la atención. Un día, ¿qué pasa con menos? O sea, qué prisa, 24 horas. Pero bueno, dicho eso, insisto, respetar las reglas del juego. También para reformar la Constitución, pero termino como comencé. Más o menos tenemos todos los que conocemos la Constitución en mayor o menor medida claros cuáles son los aspectos a reformar, los que son, por supuesto, los que son mejorables, todos los conocemos, pero no estamos en una situación política que permita ni tan siquiera plantearse qué se puede reformar de la Constitución ni qué objetivos ha de ser perseguidos. No estamos ante ello, porque para eso se requiere, como dije antes, que los dos principales partidos políticos se sienten de nuevo en la mesa sin ataduras que determinen una reforma de la Constitución desde fuera de la Constitución, que es lo que algunos pretenden. Me dicen que tenemos 5 o 6 minutitos, así que lo voy a repartir entre los tres. 2 minutitos para cada uno.
Laura, por favor, empiezo contigo. Bien, simplemente por acabar, por hacer lo que he hecho en mi intervención anterior, ¿no? Volver sobre un minuto para cada uno, para cada Enrique, un minuto para cada Enrique, porque han planteado cosas que me parecen muy sugerentes y que, en fin, en otra ocasión podemos incluso comentar. En relación con el respeto a la Constitución, es evidente, en fin, no vamos a ser nosotros tres que estamos aquí en considerar que no debe respetarse, se tiene que respetar y se tiene que cumplir las dos cosas, esto es evidente. Y simplemente dejo apuntada una cuestión y ahora ya como más abstracta, ¿no? Efectivamente, la mutación constitucional plantea problemas. Y no vamos a bajar ahora ya detalles sobre los que eventualmente podrían plantear en España, pero es verdad que es lo que se produce en países como por ejemplo en Estados Unidos, que tienen una constitución aprobada en el siglo XVIII y no se ha reformado. Al final determinados tribunales, en su caso el Tribunal Supremo, son los que acaban concretando cuestiones como relacionadas con, en fin, el aborto, por poner un ejemplo muy básico últimamente, ¿no? Que primero fue que sí, luego que fue que no, en Estados Unidos me refiero. Por tanto, es un tema que ha puesto sobre la mesa Enrique, que me parece, como todo lo que pone sobre la mesa Enrique Arnaldo, en este caso Arnaldo, que me parece muy interesante desde el punto de vista de la teoría constitucional. Muchas gracias. Enrique Arnaldo, tienes la palabra. Yo estoy pensando más que en nosotros, estoy pensando en ustedes, ¿no? Es decir, en la impresión que unas personas que no están habituados a hablar todos los días de la Constitución se llevan de una intervención como esta, ¿no? Es decir, con qué se pueden quedar o qué les puede llamar la atención, ¿no? Es decir, yo les recomiendo que lean, que se la lean. Yo no estoy presumiendo que no la hayan leído, pero por si acaso. Es decir, a mí un cura me recomendó leer uno de los evangelios. No hace falta leer los 4, basta con leer uno, porque son cortitos, se leen en un par de horas más o menos el evangelio de San Juan. Pues la cuestión más o menos lo mismo, ¿no? Si ustedes quieren, la parte del título octavo pueden pasarla más deprisa, ¿no? Es decir, no hace falta leer en detalle porque sobre todo hay algunos artículos que son más rollo, pero el resto es conveniente leerlo. Y entonces van a pensar al leerlo, decir, bueno, ¿y esto ahora es así o no es como dice la Constitución? ¿Qué ha cambiado? ¿No? Es decir, efectivamente, claro que muta, es decir, la muta en la aplicación, porque si usted dice, se reconoce el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y tal, pues hombre, se garantizará la ayuda económica para más o menos. La enseñanza, el derecho de los padres a la educación para sus hijos y tal, pues ustedes verán ese artículo y bueno, pero esto no sé, de colegio de mis hijos o de mis nietos y tal, se aplica de esta manera, pero les hará pensar. Entonces, primero, léanse la Constitución. Segundo, pueden poner un cuaderno al lado y ver, joder, pues yo esto lo reformaría, ¿no? Es decir, esto lo reformaría. Van a reformar muy pocas cosas y si van a reformar algo, van a reformar para cerrar más la Constitución. En vez de abierta, que es ahora, van a intentar cerrarla porque van a intentar poner, digamos, su granito de arena conforme a su propio criterio, ¿no? Entonces, los que hicieron la Constitución eran sabios, creo, y lo hicieron de un modo abierto para satisfacer a todos. A esa generación, brillante generación, debemos los 45 años de estabilidad y de progreso de España, no les tengan ninguna duda de eso. Entonces, lo que nosotros que estamos aquí, y lo comparto también con ustedes, queremos es otros 45. Pues muchos de nosotros no vamos a vivir otros 45, pero sí queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, sí queremos ese progreso. Y ese progreso solamente va a ser posible si tenemos una cuestión como la que tenemos, o igual la que tenemos, con alguna reformita. Que puede ser, y de acuerdo, pero que no va a haber grandes reformas, pues yo pienso que no. O sea, no vislumbro en el horizonte un horizonte, digamos, en que de pronto aparezcan los hombres buenos, ¿no? Capaces de volver a trazar unas líneas que permitan vislumbrar otros años de la misma naturaleza que los presentes. López. Sí, yo sinceramente creo, he sido político, o sea, no lo escondo,
he sido político 4 años, creo que la función política debe tener un objetivo y si todo el mundo lo tuviera claro estaríamos mucho mejor, que es resolver conflictos. Igual que a los jueces, solo que desde el punto de vista político, no crearlos. Y satisfacer necesidades, no crearlas. Con el debate de la reforma de la Constitución, muchos quieren introducir conflictos políticos y crear necesidades. No caigamos en la trampa. Hoy se ha publicado una ley que me hace gracia que uno de los partidos políticos más favorecidos por la ley, uno de sus representantes el otro día decía, es la primera derrota del régimen del 78. Sí. Creo que es algo para reflexionar. Tenemos una gran Constitución y lo más importante no es su texto, que lo es, sino los valores que la inspiraron. Y son los que tienen que seguir estando hoy, esos valores, todavía se cabe, todavía más fortalecidos. Y lo dice la propia Constitución. No hay que andar con ningún tipo de dilemas jurídicos, que son la justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político. Y eso, afortunadamente, gozamos hace ya muchos años y nadie viene a inventarlos. Pues muchísimas gracias a los tres y con la recomendación de que todos ustedes relean la Constitución, lo dejamos. Muchísimas gracias.